Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra charla con Charlie desde Bogotá, nuevamente presencial. Reactivamos el sector presencial después de algunos invitados por videollamada y estoy hoy con una invitada muy especial. Está conmigo Gina Cabarcas, abogada e historiadora de la Universidad de los Andes, LLM de la Universidad de Yale. Bienvenida, Gina. Gracias, Charlie. Chévere Gina estar acá. es cartagenera, pero también te podríamos incluir en la categoría de demasiados gomelos. Yo tengo ese hashtag ya inventado para el canal. Yo quisiera que no, pero sí, me volví gomela cuando me vine a Bogotá. Pero me costó trabajo entrar al mundo de los gomelos. Bueno, muy bien. Gina también es cofundadora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Vamos a empezar por ahí en un minuto, pero antes algo más. Gina estuvo entre 2018 y 2019 al frente de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estuviste implementando una metodología para la investigación, pues porque la unidad es una entidad mucho más grande que esto, y también lideraste la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía General de la Nación antes. Estoy dando bien los créditos, que a veces uno se equivoca. Gina, hablemos primero del Laboratorio de Justicia y Política Criminal. Es un proyecto bien interesante. Estaba pues viendo quiénes están ahí. Vamos a poner ahí en pantalla para quienes están viendo. Otras personas nos están oyendo por Spotify. Háblanos un poquito de ese proyecto para empezar. Sí, entonces el laboratorio es un proyecto que iniciamos en 2020, en plena, digamos, saliendo del susto de la pandemia. Pero es un proyecto muy chévere que empezamos con amigos y es para hacer... Es un centro de acción y pensamiento para pensar temas de justicia y de política criminal, y ahí lo que estamos tratando de hacer es proponer transformaciones a la justicia y a cómo se solucionan los conflictos, tanto a nivel local como nacional y regional. Entonces tenemos varios proyectos de apoyo a instituciones, de apoyo a ministerios públicos, a fiscalías, no solo acá en Colombia, sino también en Panamá, en Ecuador, Sudáfrica, y también tenemos investigación social de temas de investigación criminal y hacemos cosas pues chéveres, y sobre todo enfatizo eso entre amigos y consiguiendo más amigos para que se junten al proyecto. Ustedes vienen varios de la Fiscalía, ¿no? Pues que pasaron por ahí. También veo como una aproximación interdisciplinaria. ¿Cuál fue la pregunta que terminó activando, no? Porque estos proyectos siempre empiezan alrededor de algo que uno está sintiendo, que empieza a hablar con otras personas. Sí, entonces, pues además del tema de las múltiples disciplinas, entonces tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos personas que combinamos el derecho con la historia, la antropología, etcétera. También creo que nuestra mayor preocupación es cómo proponer soluciones aplicadas, ¿sí? Entonces, cómo proponer soluciones de política que realmente puedan ser realizables. Entonces, tal vez nuestro enfoque más específico es que combinamos como ese conocimiento académico y de investigación con un conocimiento que todos tenemos de haber trabajado en el sector público y de saber lo difícil que es llevar las ideas a la realidad, Claro. ¿no? Y de lograr que las cosas se implementen. Sí. Entonces, de hecho, eso se conectará ahora con lo que vamos a conversar, pero sí, es como no todo depende de la ley, sino más de cómo se implementa la ley y todas las herramientas que tenemos y que se pueden cambiar sin modificar la ley para tener una mejor justicia y una mejor aproximación a cómo se gestiona el crimen. Estuvo por aquí hace un par de meses Tatiana Andia, una entrevista a la que le fue muy bien, entre otras cosas, y ella decía que este era el gobierno del se vale soñar, ¿no? Y creo que va un poco por la línea de lo que dices. Sí, hay muchas ideas, pero pongan esto en práctica, y ahí la cosa se pone más complicada. Sí, entonces yo creo que en el laboratorio estamos muy contentos del se vale soñar del gobierno, en el sentido de que sí están saliendo ideas que por mucho tiempo se había pensado que eran importantísimas para mover los temas de justicia y de política criminal, pero también estamos preocupados en cómo esas ideas se llevan a la práctica y cómo se tiene en cuenta toda esa experiencia de pues, el montón de funcionarios públicos que han intentado llevar esas ideas a la práctica, ¿sí? Claro. Que saben y conocen ese detalle de por qué es que es difícil implementarlos. Entonces, esa es como una de las preocupaciones, pero también de las oportunidades que nosotros vemos desde el laboratorio, y es cómo apoyar a esas ideas nuevas del gobierno en pues, volverlas realidad, ¿sí? Y imprimirles ese grado de, bueno, esto en la práctica, ¿cómo se hace? Yo quiero que hablemos de política criminal del gobierno Petro y quiero que hablemos de la Fiscalía General de la Nación de Francisco Arbosita. Las críticas y como las quejas que yo permanentemente pongo las dejo para mí.
pero sí me parece interesante que ha habido más conversación, pues naturalmente, sobre la reforma a la salud, sobre la reforma pensional, sobre pues algunos otros temas que aparecen de la política criminal, sobre todo en redes, para criticar, que cómo así que es que entonces ahora a uno le roban un celular y le van a pedir es perdón, y bueno, varias cosas que sobre todo no permiten que la gente entienda qué está pasando. Entonces, antes de entrar un poco en el bosque de lo que es esto, una opinión general de cómo estás viendo ya 7 meses de gobierno, sus propuestas de política criminal y las primeras aproximaciones que han hecho para implementarla. Sí, pues yo tal vez empezaría por algo que estás diciendo, y es que naturalmente las otras reformas han recibido más discusión, y yo creo que tal vez eso es una de las cosas que a mí me hace mucha falta, y es que este tema, que a mi parecer es central del gobierno, la política criminal y cómo la política criminal se conecta con la política de seguridad y sobre todo la política de paz total, ¿no? Yo creo que estos sí son temas centrales de este gobierno, temas centrales de los que votaron por el gobierno y que increíblemente reciben mucha menos atención y parecen no tener un liderazgo claro, ¿sí? Entonces tal vez por ahí empezaría. O sea, hay unas ideas sobre qué se quiere en temas de política criminal, y esa idea es una idea que muchos de los que estamos en este tema celebramos, ¿sí? Porque le apuntan a humanizar la política criminal, que ahora vamos a ver eso, digamos, qué quiere decir, pero que también hacen algo que creo que es fundamental, y es conectar la política criminal con la política de paz, ¿sí? Y hacer algo que por mucho tiempo, desde los que hemos estado en estos temas hemos dicho, y es que la política criminal cobre un protagonismo respecto de la política de seguridad, ¿sí? Entonces, tal vez siempre se piensa que la política criminal está como subordinada a la política de seguridad, que la política de seguridad va primero, y parte de lo que creemos es que esto que está proponiendo el gobierno Petro le quiere dar una centralidad a la política criminal. Déjame interrumpirte ahí porque creo que hay una claridad interesante para la gente que no tiene el conocimiento. O sea, cuando hablamos de política criminal y de política de seguridad, ¿en qué está la diferencia en términos generales? Sí, entonces la política criminal es la política que se encarga, o sea, es aquellas medidas para solucionar y gestionar el crimen, ¿sí? Y por supuesto tiene que ver con la política de seguridad, pero la política de seguridad tiene un elemento adicional que es cómo uno se defiende, ¿no? Se pega ahí mucho más con la política de defensa, cómo uno se defiende del crimen. En la política criminal el punto central es cómo solucionamos y gestionamos la criminalidad. Entonces ahí hay medidas no solamente de represión, ¿sí? No solamente de cómo combatimos contra el criminal, ¿sí? Sino medidas de cómo solucionamos el conflicto. Claro. Cómo solucionamos el conflicto más allá de perseguir el criminal. Claro, ¿sí? Sí. Entonces, una de las críticas que ha habido siempre es que la política criminal tiende a subordinarse a la política de seguridad, ¿sí? Pero la política criminal en sí misma tiene un lugar muy importante para poder mostrar como esa gestión del conflicto más allá de reprimir al criminal. Ya, sí, sí me parece. Uh-huh. Y pienso que ese es el preámbulo que nos sirve para meternos ahí, porque, bueno, yo estaba mirando la exposición de motivos de uno de los proyectos de ley donde nos vamos a meter, sí. Y recuerdo cuando usted da derecho el estado de cosas inconstitucional del 98 de las cárceles, ¿no? Correcto. Que no importa cuándo uno lea esto, es de esas cosas como Colombia eliminada de la Copa Davis, no importa uno cuándo lea en qué están las cárceles, están hacinadas, están en un estado inconstitucional, están en un estado de no garantía de los derechos fundamentales. Entonces decía el gobierno en lo que presentaba unos datos básicos. Hay cerca de 100.000 personas detenidas con una sobrepoblación del 20%. En las estaciones de policías hay una sobrepoblación del 150%. Uh-huh. Y aquí una de las primeras cosas que inició este debate ha sido las críticas de la propia alcaldesa Claudia López, pues que para mucha gente viró mucho su posición entre tener una aproximación más preventiva al delito, que yo creo que también la misma presión del día a día obliga a ponerse ahí. Y ella, en un intercambio con María José Pizarro, decía, no, venga a las cárceles para que usted vea a la distrital cómo esto funciona y realmente cómo se debe premiar el delito, y le dice, cómo no se premia el delito, y le dice en algún momento, sin impunidad ni excarcelación que ponga en riesgo la vida y tranquilidad de los ciudadanos, como pretenden ustedes. Y pues este ha sido como un poco el contexto en el que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, pues ha tenido como que tratar de enfrentar y responder a todas estas polémicas en redes sociales. Entonces empecemos con el proyecto de ley de humanización de la política penitenciaria, que creo que es algo que me parece a mí
que toca más a la gente y un poco lo que tú dices, bueno, ¿cómo prevenimos o cómo hacemos que ciertas cosas o ciertos delitos dejen de ocurrir? Dice el gobierno, nosotros queremos enfrentar el afán punitivo, que es lo que vemos en redes, lo que vemos en los titulares de medios y que la misma Corte Constitucional ha dicho que es un defecto del sistema. Queremos hacer una apuesta por la justicia restaurativa y queremos que la ejecución de las penas cumpla su finalidad constitucional. Entonces hay varias cosas, solo las dejo ya para pasarte a ti la pelota. Una disminución de penas máximas, dice el ministro, en la práctica hay delitos con penas de 60 años que es igual a cadena perpetua, o sea, no tenemos cadena perpetua, pero sí la tenemos, que además en estas mismas indignaciones se van aumentando. Derogar el delito de inasistencia alimentaria, que es una cosa que también generó debate en redes sociales, que yo también recuerdo en mi época del consultorio jurídico, pues que lo que le llegaban a uno eran inasistencia alimentaria, y uno como un pelado ahí estudiando derecho tratando de resolver un problema que no tenía pie ni cabeza, donde en últimas lo que se busca es que el padre responda por los derechos que tiene su hijo frente a alimentos y pues a financiación de sus gastos. Excluir, este me parece interesante, excluir de los contextos de protesta social o manifestación pública el delito de concierto para delinquir y terrorismo, que esto es lo que hemos visto alrededor del estallido y lo que ha hecho el fiscal, y menciono un par de propuestas más. Beneficios, fortalecer los beneficios como la salida por 72 horas de las personas que están empezando a mostrar pues, que han cumplido una parte de la pena y de resocialización. Fortalecer la prisión domiciliaria y reparación a las víctimas que disminuya la pena. Ahí ya dejé mi lista de mercado. ¿Cómo estás viendo ese proyecto? Y nos vamos metiendo algunos de estos temas. Listo. Entonces, lo primero es eso. El proyecto entonces tiene como una muy buena apuesta, y es tratar de resolver esa situación de estados de cosas absolutamente inconstitucional del sistema penitenciario. Pero el proyecto, que creo que con el resumen que haces lo muestras bien, pretende no solamente trabajar lo penitenciario, sino también otros aspectos de la política criminal. Sin embargo, como lo estás diciendo, sobre todo se concentra en lo penitenciario, que es solo una parte de eso que llamamos política criminal, ¿sí? En cuanto a lo penitenciario, pues digamos de entrada que hay apuestas importantes. Uno, la reducción de las penas, eso es clave, era necesario. Además, si recuerda la audiencia, con todo el tema de la ley de cadena perpetua, que después se declaró para delitos sexuales, que se declaró inconstitucional, esa ley tenía varias medidas, y una de las medidas le puso como mayores problemas a todas las penas del código, ¿sí? Entonces desbarajustó todo el sistema de penas del código, ¿sí? Entonces, digamos, algo que está haciendo esta ley es ajustando eso que había hecho esa reforma legal, pues que ya se declaró inconstitucional, pero pues esa... Y mañana van y salen a hacer otro referendo y recogen firmas otra vez para la misma cosa. Exacto. Pero bueno. Entonces, en ese sentido, digamos, tiene esa buena apuesta. También entonces la apuesta a reformar el Código Penitenciario, ¿sí? Que es algo que se había querido y que tiene algunas normas que era importante reformar para poder flexibilizar la forma como se puede ejecutar la pena, ¿sí? Entonces, el tema de los permisos, de las salidas de la cárcel, de cómo se accede a libertad condicional, ¿sí? Eso se necesitaba hacer y se hace. Pero hay un problema, digamos, importante que nos está sugiriendo esta apuesta, y es, si bien estamos de acuerdo con el sentido, la reforma va a necesitar muchos más ajustes institucionales, logísticos, operativos, para poder cambiar esos cuellos de botella que hacen que ahora el sistema esté atascado, ¿sí? Entonces, la norma no es suficiente. La norma no es suficiente. Se necesita mucho más allá de la norma. Y parte de la preocupación, y se conecta con lo que estábamos diciendo al inicio, es que no vemos al gobierno hablando de esa reforma de la política más allá del proyecto de ley, ¿sí? O sea, sí. ¿Qué implica la reforma de política criminal más allá del proyecto de ley de humanización, que tiene unas apuestas válidas y que eran necesarias, pero cómo se va a hacer para que esa implementación y sobre todo se puedan resolver todos esos cuellos de botella que hacen que el sistema esté atascado? Entonces, solo para dar un par de ejemplos. Entonces, parte de por qué
no se otorgan los beneficios a los que varias personas tienen ya derecho de libertad condicional. ¿Por qué no se otorgan? Por atasco de muchas solicitudes, ¿sí? Porque los jueces no están otorgando el beneficio. Entonces no se trata solo de la flexibilización de la norma, que es un poco lo que pretende el proyecto de ley, sino también de cómo se resuelven esos cuellos de botella, ¿sí? Y por ejemplo, los jueces que en este caso que mencionas rechazan los beneficios, ¿por qué lo están haciendo en particular? Hay como mucha presión pública, ellos no quieren como dar a entender que están soltando gente. Parte de lo que, digamos, del argumento de la alcaldesa, ¿no? Es parte de eso. Es que eso ¿sí? genera mucha presión. Pero también es un tema de cómo, por ejemplo, cuando hay que hacer vigilancia de esa libertad condicional que se da, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un dato que es gravísimo y es que para las personas que tienen prisión domiciliaria, ¿sí? Las personas que tienen prisión domiciliaria, el INPEC está reportando que tiene entre 2 funcionarios para cada 1.500 o 2.000 de esas personas con prisión domiciliaria, ¿sí? Para estar supervisando. Para estar supervisándolo. Entonces, digamos, parte del problema, claro, hay un tema digamos, de esta idea de no se puede sacar a la gente de la cárcel, ¿sí? Eso aumenta la criminalidad, aunque no hay prueba, no hay evidencia real de eso, pero otra parte es también tenemos tenemos las condiciones para tener a estas personas, por ejemplo, en una prisión domiciliaria, en una pena sustitutiva. ¿La tenemos o no la tenemos? Y, por ejemplo, este dato es muy importante, exacto. Por cada 1.500 o 2.000 personas que están con prisión domiciliaria, el INPEC tiene entre 2 y 3 funcionarios. Claro. Yo estaba mirando, para hacer supervisión. Yo estaba mirando dentro de las cifras que presentaba el ministerio el porcentaje de reincidencia, entonces planteaba el ministerio con cifras del INPEC que el porcentaje de reincidencia de las personas que estaban con prisión o detención domiciliaria era del 17%, mientras que los que estaban intramurales era del 23 y pico, como para decir es que la prisión no hay un riesgo de reincidencia. Pero entonces si te entiendo bien, ahí hay un primer foco que está muy dado en los delitos y en el código. Entonces, para agotar la parte de lo que está o debería estar en ese articulado, ¿qué podemos decir de este salpicón de cosas? Porque finalmente hay muchas. A mí me parecía divertido como ver todos los delitos que están tratando de derogar, ¿no? Y bueno, violación a la libertad religiosa, impedimento y perturbación de ceremonia religiosa, daño o agravios a personas o cosas destinadas al culto, que me acuerdo que en su momento el procurador Ordóñez utilizó eso para tratar de censurar a Sojo, pues, por un delito ahí que se encontró. Y respeto a cadáveres, incesto, alteración del estado civil, aceptación indebida de honores, emisión ilegal de cheque. ¿Tú alcanzaste a firmar un cheque alguna vez? No. Yo sí alcancé a firmar alguna vez un cheque. Elección ilícita de candidatos, es decir, como delitos que están desinflando el código, que ya no tienen sentido. Bueno, el tema de la protesta social, ¿te parece que hay demasiadas cosas en este proyecto, que hay cosas que de pronto no deberían estar o que faltan algunas? Entonces, claro, tenemos cosas sobre todo de, uno, lo penitenciario, que es lo que acabamos de conversar. Otro, el tema de la despenalización. Entonces, en esa de la despenalización, digamos, parte del argumento que se da es que esos delitos se despenalizan también como argumento para disminuir el hacinamiento. Claro, que es como la principal preocupación que uno ve de él ahí. Claro, pero cuando uno ve esos delitos, esos no son los delitos que aumentan el hacinamiento carcelario, claro. ¿No? Los delitos que aumentan el hacinamiento carcelario son porte de estupefacientes, porte de armas. Esos son los delitos que más representan los delitos por los que están las personas condenadas, ¿sí? Entonces, claro, no está resolviendo el problema del hacinamiento, pero nosotros sí creemos que esos son delitos donde sucedió un poco esto del el exceso de punitivismo. Entonces son delitos que, aunque de pronto no están refiriéndose al tema de hacinamiento carcelario, sí pueden estar, por ejemplo, ocupando el tiempo de la fiscalía, ¿sí? Y que podrían no ser un asunto del derecho penal, ¿sí? Eso no quiere decir que no sean conflictos, sí son conflictos, sí están dando cuenta de conflictos, pero la solución no tiene que ser la persecución penal. Puede haber otro tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, es una tristeza que injuria y calumnia, ya por la conversación que tuvieron entre el ministro Zuna o entre el presidente y el fiscal, se haya decidido que injuria y calumnia no entra
en esos delitos que se despenalizan. Claro, porque les encanta tener el delito ahí como a la mano. Porque claro, habría sido un gran mensaje, ¿sí?, de este gobierno decir, hombre, las discusiones que tenemos no las vamos a judicializar a través de la injuria y la calumnia, ¿sí? Directa. No la vamos a Mensaje judicializar. para el expresidente Álvaro Uribe, para Daniel Coronel, que en eso sí yo creo que Daniel Coronel tiene la razón, pero se la pasan en esto, ¿no? Conciliación, denuncia. Entonces habría sido un gran mensaje. Sí, pero pues ya sabemos que esos no son de los que entran. Claro. Entonces, claro, la reflexión sobre qué despenalizar, pues yo creo que tiene, digamos, varias preguntas detrás. Una es esta, el tema de, digamos, cómo se disminuye el hacinamiento. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué pasa si reformamos el deporte de estupefacientes? ¿Realmente lo reformamos para que, aunque ya las cortes nos han dicho que que el porte no es ilegal en Colombia, ¿sí?, pero que sabemos que muchos de los que están en la cárcel es por porte y no por tráfico? ¿Qué tal si reformamos ese delito para que realmente no se meta a la cárcel a los que meramente tienen porte de drogas, ¿sí? No, y ahí sale semana con un titular, ahí saldría semana con un titular. Mucha atención, el gobierno propone que todo el mundo tenga estupefacientes y que no le pase nada, o sea, ahí se van a inventar la noticia. Pero si entiendo el punto, porque me parece que es muy claro lo que dices, el problema de la discusión de despenalización es que está muy enfocada de pronto en la conversación sobre hacinamiento, que realmente de pronto no se están tratando los tipos penales que generan el hacinamiento, y que por el otro lado están los tipos penales que generan es congestión del sistema, no que generan cárcel. Claro. Pero entonces, si partimos de eso y nos volvemos con lo que estabas planteando al comienzo, el Ministerio de Justicia está enfocado en el código. Y entonces la política criminal del Estado de Petro en este momento, ¿en dónde se está dando esa conversación? ¿Dónde están hablando como, oiga, pero es que los jueces están soltando, deberían estar concediendo las medidas? O... Pues se debería estar dando ahí, pero no se está dando. Yo creo que esa es una de lo que hace falta, saber si realmente este gobierno y el Ministerio de Justicia, que tiene un equipo que pues, promete un montón, si se está dando esta discusión, y para eso hay espacios que ya se han creado desde hace tiempo, como el Consejo Superior de Política Criminal o el Comité Asesor, que volvieron a nombrar personas para ese Comité Asesor de Política Criminal, donde no solamente hay abogados, ¿sí? Y donde se podrían entonces dar estas discusiones, pero lo que vemos es que o no se está contando que estas discusiones se están dando, o hace falta darlas. Dentro de las iniciativas que tiene el gobierno para cerrar esta parte de la humanización de la política penitenciaria, ¿hay alguna cosa que ustedes hayan identificado que estén mirando más allá de estos proyectos de ley donde se esté avanzando en esa dirección, donde se esté hablando de estos temas, más allá de que yo vi que nombraron personas nuevas? Estaba Rodrigo Primi en este comité asesor, el mismo Miguel Arrota estaba ahí. Mi compañero, sí. Socio fundador del laboratorio. Exacto, ahí ya hicimos la cuña, pues que además Miguel es abogado y es economista. ¿Hay algo más esperanzador de lo que se está viendo, de lo que han hecho, o en este momento está un poco eso ahí, el proyecto de ley, vamos a volver a activar este comité? Estamos esperándolo. Estamos esperando. La manera muy, muy elegante de Gina de decir, no ha pasado nada más. Pero tal vez ahí para seguir para terminar de hablar de humanización, entonces, ¿qué pasa? Entonces, tal vez alguien en la audiencia se puede preguntar, bueno, pero igual hay mucho crimen, y ¿qué vamos a hacer con el crimen? O sea, la discusión no puede ser solamente o sea, cómo lo sacamos de la cárcel y cómo despenalizamos delitos, ¿sí? Hay una parte que es central de la política criminal, y es entonces cómo usa la persecución penal para aquellas conductas que son las más graves, ¿sí? Y las conductas que además más desafían la legitimidad del Estado. Y eso es parte de lo que yo siento que hay ausencia, y es, bueno, listo, ya estamos diciendo cómo, resolver problemas, lo estamos diciendo por lo menos en la ley, cómo algunas reformas normativas podrían ayudar a resolver esos problemas penitenciarios de exceso de punitivismo, pero ¿cómo hacemos para que la persecución penal sea más efectiva y sí aborde aquellas conductas más graves, ¿sí? Aquellos crímenes que es para lo que la persecución penal fue hecha? Claro. La persecución penal no fue hecha para agarrar a delincuentes comunes que se puede resolver por vía de otro tipo de políticas, sino precisamente para aquello más grave y que más desafía
la legitimidad del Estado. Y ahí, pues ahí hace falta mucho, ahí hace falta pensar bien, bueno, cómo se logra una persecución penal más priorizada. Y eso nos va conectando con Fiscalía, ¿sí? En Fiscalía se han implementado políticas de priorización desde hace, digamos, de hace por lo menos una década, ¿sí? Pero todavía hace falta mucho para realmente focalizar la atención y hacer una persecución penal mucho más estratégica. No, yo creo que nos toca meter fiscalía acá porque quería hablar del otro proyecto de ley, pero es que acá está totalmente la rendición de cuentas de Barbosita, porque pues yo estuve mirando, esto fue unos 7 horas y media, él echando lora con un evento así grandísimo en Medellín, de la rendición de cuentas de 2022. Pero ahí yo he visto, no sé si en las fiscalías anteriores, pero he visto mucho al fiscal Barbosa enfocado en unos indicadores que a mí me dicen, yo no entiendo esto por no, cómo se come, ¿no? Que es el resolvió. Entonces dice, por ejemplo, en 3 años se ha resuelto hasta el 41,98% de los homicidios dolosos ocurridos en el país. O sea, ¿cómo así que se resolvió? Otro, a través de una metodología de itinerancia se avanzó en el esclarecimiento, otra palabra para este diccionario. Nosotros tenemos en el canal un diccionario de palabras que tienen unos usos bastante eufemísticos. El esclarecimiento del 90% de los crímenes de 4 o más víctimas. Entonces, ¿cómo entra a jugar ahí lo que está haciendo la Fiscalía? Y estos indicadores finalmente están dando cuenta de una mejora en esta gestión, de una mejor relación con la Administración de Justicia, o simplemente cada cual está contando las manzanas a su manera para salir a decir, no, es que yo sí estoy haciendo mi parte y aquí los que no están cumpliendo son estos. Yo creo que para evaluar digamos, la gestión de una fiscalía hay algo que es fundamental y es, claro, revisar los indicadores, pero más allá de los indicadores es revisar la transparencia. ¿Qué tan transparente fue esa administración respecto de lo que hizo? ¿Sí? Y creo que parte del problema de mostrar los indicadores de esa forma es que no están siendo transparentes, ¿sí? No se está diciendo qué quiere decir esclarecimiento, qué quiere decir resolver un caso. ¿Eso quiere decir una condena? ¿Quiere decir una imputación? O sea, Sí. ¿en dónde se pone eso? ¿Sí? Entonces, yo diría que esa es como una primera reflexión importante y es una fiscalía. En primer lugar, pues ojalá sea transparente, ¿sí? Y transparente quiere decir no solamente publicar, digamos, indicadores y decir que ha sido absolutamente exitosa, sino decir por, digamos, esos indicadores a qué le están apuntando. Sí. Entonces, pues sí, a mí las cifras, digamos que no conozco, porque no está público con detalle cómo se calculan, pero solo para pues, dejarle a la gente que nos oye como una reflexión. Esa tasa que se está diciendo de resolución de homicidios, antes digamos, en el 2020, ¿sí? Era una tasa, la mitad, era una tasa de 25 en tasa de imputación, ¿sí? En tasa de imputación era de alrededor de entre 20 y 25%. Entonces, si se está diciendo que casi que se duplicó, ¿sí? Aunque no sabemos qué resolución, pero que se duplicó algo, hay que explicar por qué, porque sí sería muy impresionante que eso se lograra hacer. Pero además, si el incentivo es generar más imputaciones, pues te estás generando más imputaciones como... Pero no sabemos si son condenas. Claro, no sabemos si terminan en condenas, pero tampoco sabemos si en últimas la imputación es un resultado exitoso del ejercicio de la acción penal, o si más bien un poco como tú decías, pues no, prioricemos esto, no debemos estar haciendo imputaciones al detal, sino, o sea, ¿qué prefiero yo? 100 imputaciones de raponeros de celular o una imputación del tipo que controla la red de venta de celulares en el sur. Claro, o sea, aquí lo que pasa es que como lo están mostrando, se supone que es solo homicidio. Entonces, de entrada, nos están diciendo... homicidio. Nos están diciendo 40% homicidio. Un homicidio, pues, es uno de esos delitos que claramente tiene que ser perseguido. Sí. Entonces, por eso, digamos, sería ideal que en serio sea 40%... De imputación, sí, en este caso, sí. Pero, pero sí, digamos, sí es increíble que pudiera haber subido todo eso. Es tremendo navegar esto porque tú miras lo de fiscalía y primero no son datos que puedas descargar, esto no es ni siquiera una presentación, esto es un texto ahí que está de chorro. Pero te preguntaría ahí, por un lado, ¿podemos avanzar una evaluación de esta fiscalía en esos términos? O sea, de lo que ustedes han visto, de lo que has visto en particular,
este mandato de Barbosa, más allá de mis opiniones y de cómo él performa públicamente, ¿qué ha dejado? Él habla mucho de la gestión de los territorios, acá hay otro indicador sobre eso, que ya lo voy a buscar, pero ¿cómo lo verías tú? Sí, entonces, pues tal vez lo primero que debo decir es que digamos, yo me siento todavía parte de la fiscalía, o sea, a mí realmente aprendí un montón estando en la fiscalía esos casi 8 años en la fiscalía, y respeto mucho digamos, a todos los funcionarios. Y por lo tanto, creo que, empecemos por ahí, la fiscalía es una institución, más allá del fiscal general. Sí, que es lo que siempre pasa, ¿no? Y a mí eso, digamos, me llama mucho la atención de que no logremos desprender el desempeño, digamos, y como la construcción de institución de la fiscalía el fiscal de turno. Del fiscal de turno, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los retos y tal vez una de las formas de evaluar la gestión de una fiscalía, y es qué tanto esa fiscalía fue solo persona fiscal general, o en ese periodo se fortaleció la institución, ¿sí? Entonces tal vez esa sería una de las formas en las que yo creo que se puede evaluar un periodo, y es que tanto ese periodo aportó a que haya más institución y menos persona. Sí. ¿Sí? Por supuesto, los indicadores de desempeño son importantes, ¿sí? Pero esos indicadores de desempeño, repito, haciendo una distinción entre qué es en lo que hay que focalizar la persecución penal, ¿sí? Entonces, no estas cifras grandes de esclarecimiento, resuelve. Sino realmente, digamos, en qué se está focalizando esa persecución, y ahí hay una forma de evaluar lo que puede ser sensata, y es revisar qué se propuso esta administración en su direccionamiento estratégico. Eso se debe publicar cada 4 años, en términos de, digamos, de cómo la persecución penal aporta a esa gestión del crimen y qué logró. Pero también respecto de, digamos, cómo manejó también el talento humano, qué tanto, digamos, qué estamos viendo de cómo está la fiscalía 4 años después en términos de gestión del talento humano propio allá, digamos, allá adentro, ¿sí? Lo de los territorios yo creo que es clave, y es la fiscalía desde el 2016, desde el acuerdo de paz, está intentando llegar a más lugares, ¿sí? Antes del 2016, la fiscalía no estaba, digamos, estaba en muy poquitos municipios. Entonces, sí, claro, yo creo que una de las apuestas importantes es cómo uno investiga en el territorio. Y en eso, por lo que uno ve en prensa y en público, parece que hay una apuesta grande por hacer más itinerancia, ¿sí? Que eso, digamos, lo que entiendo yo que quiere decir es que personas que están en una ciudad principal vayan al territorio. Uh-huh. Me pregunto yo, y tal vez eso es algo que hay que hacerle la pregunta a esa rendición de cuentas, y es qué tanto también hay fortalecimiento de la institucionalidad local, ¿sí? O sea, de esa justicia, de esa investigación que se hace en lo local, ¿sí? No solo en términos de itinerancia, sino también de justicia local. Uh-huh. Y de investigación ahí en lo local. No lo conocemos. Pero sí, eso puede ser parte de lo que uno evalúa 4 años después. Y él habla mucho, ¿no?, de que han inaugurado sedes de la fiscalía en el municipio tal, en el municipio tal, que yo al final digo, no están, es como inaugurando obras. Bueno, entonces esto también me vincula con otra cosa, pues entendiendo que no estás en un lugar tan fácil para hacer una evaluación y rajar o aprobar al fiscal y a la fiscalía en particular, pero eso también se vincula con una discusión que ha habido mucho, y es la manera como se nombra el fiscal, ¿no? Uh-huh. Y la relación que tiene con el presidente, y lo que hizo la Constitución del 91, que fue crear esta superentidad gigantesca. Y lo que no nos vemos es que cuando se está buscando un fiscal siempre hablamos del abogado, siempre hablamos de que si es el jurista, que si sabe derecho penal. Entonces te quiero preguntar si es un tema que has visto y sobre el cual tienes como alguna opinión de, primero, si de pronto en ese diseño la arquitectura institucional debería ser distinto, si el fiscal debería ser simplemente nombrado por el presidente, y no estaríamos además en el denominado rifirrafe de tensiones entre un personaje muy poderoso como es el fiscal y el presidente. Y si igualmente la administración de la fiscalía debería cambiar, ¿no? Yo sé que se nombró en un momento, se cambió un cargo y había como un gerente dentro de la fiscalía, o el director, o en este caso la directora. Sobre ese diseño y esa forma de nombramiento, ¿qué opinas? Entonces,
La Comisión de la Verdad, una de las recomendaciones que hace es precisamente revisar el tema de cómo se elige el fiscal general. El fiscal general se elige de una terna que da el presidente, pero pues lo elige la Corte Suprema. Yo no estoy segura que el problema sea necesariamente, digamos, de esa forma, ¿sí? Digamos, uno pensaría que esa fórmula puede garantizar algo de independencia, pues porque es una terna y después la Corte Suprema es la que elige, pero tal vez el tema es cuáles son los perfiles y las características que debe tener ese fiscal general, ¿sí? Entonces, yo estuve en la fiscalía con varios fiscales, ¿sí? Y tuve como jefes a grandes penalistas, a grandes civilistas y comercialistas, con Néstor Humberto Martínez. Más como gerentes, sí. ¿sí? Y, digamos, y sí creo que la fiscalía necesita una combinación, ¿sí? Entre el abogado y el gerente. La fiscalía es una institución muy grande que requiere mucha gestión, pero también requiere estrategia en persecución penal, ¿sí? Y esa estrategia en persecución penal necesita de saber no solamente de derecho penal, sino de investigación. Y tal vez eso es algo que es un perfil que sí ha hecho falta mucho, y es cómo logramos tener una fiscalía que investigue más y que investigue mejor. Entonces, ese perfil pues es un perfil complicado, porque no es un perfil solo de penalista con conocimientos de administración, claro, ¿sí? Sino también de cómo se construyen estrategias de investigación, digamos, que finalmente sí aporten a que esa persecución penal sea más estratégica, no solamente que sea más efectiva en juicio. Claro, que otra vez vuelve y conecta con los indicadores, que es lo que queremos medir ahí, porque si estamos midiendo es cuánto están avanzando ciertas cosas, pero en qué se está fortaleciendo esa parte de la investigación. Entonces, ¿no creerías que sería necesario, porque esos son los debates en los que a veces nos meten, un cambio en la forma de nombramiento del fiscal? Ahí sería una pérdida de tiempo. Sinceramente, siempre estoy soy muy escéptica a los cambios normativos, ¿sí? Yo siento que nosotros creemos que de verdad las normas cambian la realidad, pero tenemos muchas normas y tal vez hay que apostarle más a ver cómo esas normas se implementan mejor. Una de las cosas que ha copado los titulares ha sido estas declaraciones del fiscal Barbosa, que se resumen básicamente en decir que el proyecto de ley del gobierno, que le dicen la ley de sujeción o la ley de desmantelamiento, está legalizando toda la cadena del narcotráfico. Ese es el titular que aparece. Se reunieron a comienzo de esta semana el fiscal Barbosa y el presidente Petro, donde en teoría estaban alineando. Casa de Nariño dice que ya se le resolvieron todas sus dudas, pero pues yo viendo el proyecto de ley no entiendo, o sea, yo parto de una visión muy crítica hacia esas declaraciones del fiscal, pero tampoco veo en ese proyecto dónde se está en últimas abriendo un riesgo para que dijera también que es que a Pablo Escobar le encantaría esta ley. Entonces, ¿cuál es un poco la aproximación que haces a este proyecto de ley que plantea el ministro de Justicia, también el ministro del Interior? No es una ley de negociación de paz, es de sujeción, no es un proyecto para reconocer estatus políticos, es un proyecto para entrar a hacer un manejo distinto del tratamiento penal de estructuras armadas grandes que se quieren, pues, finalmente desmantelar. ¿Cómo está ese proyecto? Entonces, la ley de sujeción es una ley que plantea un aspecto de la política criminal que es clave, y es uno que hace con el crimen organizado. ¿Sí? Uno que hace con esas estructuras de crimen organizado, pongámosle el nombre que queramos ponerle, un nombre largo como lo que tiene la ley de paz total, o un nombre corto, como sea que le digamos, uno que hace con esas estructuras de crimen organizado en términos de política criminal. Y eso es una pregunta fundamental de la política criminal, porque en esa idea que llevamos, que es la persecución penal debería focalizarse en aquello que es más grave, pues sin duda la persecución penal debería tener una respuesta muy efectiva digamos, al daño que genera las estructuras de crimen organizado, ¿sí? Yo creo que la ley de sujeción tiene oportunidades, pero yo en general voy a decir lo siguiente, y es, yo no sé si algunos en la audiencia recuerdan los borradores de ese proyecto de ley que se presentaron en diciembre o en noviembre. Yo tuve la oportunidad corta de participar en algunos de ellos, y una de las discusiones que se estaba dando en ese momento era
si esa ley de sujeción, ¿sí?, era una ley que debía plantearse como se está planteando ahora, que es una ley que es como un tratamiento alternativo, ¿sí?, penal, o si, y para un momento específico, por un tiempo, digamos, limitado, concreto, sí, limitado para estas estructuras que están hablando o digamos que están empezando a dialogar con el gobierno nacional, o si podía ser como una solución más permanente, articulada a la política criminal de humanización, ¿sí?, que tratara de fortalecer la estrategia de Colombia para perseguir el crimen organizado, ¿sí? Y yo creo que se fueron por la opción que a mí me parece que es digamos que se parece más a lo que ya hemos hecho antes, ¿sí? Saber, sí. Que es tener un tratamiento penal especial para unas estructuras que han manifestado de forma muy concreta que quieren como tratar de marcarlo en un proceso que también se identifica con el mandato del presidente. Exacto. Y eso, pues, ejemplos de eso tenemos de antes, ¿sí? La Ley de Justicia y Paz es un ejemplo de eso. Anteriormente la alternatividad penal, claro, me acuerdo perfecto. ¿Sí? Pero había la oportunidad de hacer algo distinto. Había la oportunidad de combinar digamos, con este proyecto de humanización de la política criminal que plantea reducción de penas, que plantea mejor, digamos, como unos tratamientos de la ejecución de la pena mejores, etcétera, con, bueno, cómo esto nos puede ayudar a tener una estrategia más efectiva contra el crimen organizado, ¿sí? Y que no sea solo para un periodo, sino que realmente, digamos, tengamos una herramienta que le ayude a la Fiscalía a ser más efectiva contra el crimen organizado. Y en lo que hay ya existente, como el principio de oportunidad y de los subrogados y pues eso no es suficiente. No es suficiente. Eso no es suficiente. O sea, digamos, y esto nos lleva como a esta idea de la justicia premial, que por más de que hemos tratado por muchos años de tener acá una mejor justicia premial precisamente para tener una mejor persecución contra el crimen organizado, pues no se ha logrado, ¿sí? Entonces, justicia premial es beneficiar a alguien pero que aporte, para que aporte al esclarecimiento, para que aporte al desmantelamiento, ¿sí? Entonces, yo creo que esa oportunidad pues se pierde al plantear un modelo digamos, de penas alternativas, ¿sí? Pero bueno, digamos, esa es la opción que se tomó. ¿Y cuál sería perdona que te interrumpa, y cuál sería la razón para hacerlo? Porque yo estoy pensando en que también hay mucha presión pública de pensar que se están abriendo unos boquetes para unas leyes que, pues viendo estos titulares, generen como esa reacción. ¿Cuál puede ser la lógica tratando de asumir mejor argumento del gobierno para hacerlo? Yo creo que eso que tú estás diciendo es la lógica, también puede ser parte de lo que pues, se está hablando con los grupos. Pero yo siento que también es como algo que, digamos, que ya se ha dicho, y es como la falta de plantear una política que se ha planteado para la paz total, que es plantear una medida que tenga tanto la zanahoria como el garrote, ¿sí? Entonces, si yo armo digamos, como una propuesta de lucha contra el crimen organizado que no solamente sirva para los casos en los cuales hay en principio una voluntad de someterse a la justicia, sino que también planteo una estrategia que me permita ser más efectivo contra ese crimen organizado, pues estoy planteando el garrote, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hace falta, ¿sí? Claro, y sobre todo porque no hay un incentivo. Una de las cosas que leía o que hablaba con alguien alrededor del tema de los ceses al fuego era como, pero ¿cuál es finalmente el incentivo que tiene una banda criminal en una zona del país donde no hay fuerza pública, donde igual el negocio está ahí? Uh-huh. Pues papá, te sales tú y va a entrar alguien. Uh-huh. Entonces, como en este mismo caso, ¿qué incentivo tiene el Estado para que diga, venga y desmantele esto? Porque es que si no le va a ir peor. Y aquí yo creo que la versión actual es, digamos, porque hay varias versiones de esta ley de sujeción, pero en la que vamos, espero yo que estén tratando de resolver precisamente ese problema, que es el problema de los incentivos, ¿sí? No queda claro cuáles son los incentivos que plantea esta ley, ¿sí? Para que se sometan, pero sobre todo para que se sometan aportando al desmantelamiento. Entonces hay incentivos distintos para distintos niveles
de las personas que hacen parte de la estructura, ¿sí? Entonces, parte de lo que hemos visto es que esta es una ley que es mucho más atractiva para las personas que hacen parte de la estructura y que están dentro de la cárcel, ¿sí? Que ya es algo raro, que es decir, bueno, estás dentro de la cárcel, pero sí haces parte de la estructura, ¿no? Y además tienes poder de negociación porque todavía sigues teniendo conexión con esa estructura. Necesitamos desmantelar las ¿sí? estructuras en las cárceles. Sí. Pero bueno, eso es parte de la realidad, claro. Es parte de la realidad. Entonces parecería que tiene más incentivos para esos que para los que están en el rango medio, ¿sí? E inclusive para los que tienen menor rango y que son los que tienen más probabilidad de reincidencia o de conformar otra estructura, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa alineación de incentivos pensando en que las estructuras no son homogéneas, ¿sí? Que estas estructuras de crimen organizado no son homogéneas y que ese es uno de los mayores retos de las negociaciones con estructuras criminales, que es poder captar en una negociación esos distintos intereses de distintos grupos dentro del mismo grupo de crimen organizado, ¿sí? Claro. Además, porque acá estamos hablando de unas estructuras de crimen organizado que están llenas de facciones, ¿sí? Estas no son estructuras jerárquicas absolutamente claro. Alineadas, cohesionadas, ¿no? Y ¿no? organizadas. Lo que tenemos son redes de digamos, con intereses a veces muy desalineados. Entonces, claro, uno de los grandes retos de esta ley es poder alinear esos incentivos para que realmente haya desmantelamiento y no sencillamente una delación de unas partes de la estructura, ¿sí? Pero que finalmente no desmantele la estructura como tal. Hay una crítica que se le hace al gobierno alrededor del tema de la paz total y es que abrió demasiados frentes, ¿no? Entonces está la negociación con el ELN, entonces mezcló negociación con sometimiento y pues que debió haber empezado por un lado, debió haber esperado para el otro, pero si entiendo bien lo que tú también dices es que igual este tipo de cosas no se pueden dejar por carriles aislados. Entonces sí, y yo creo que en la paz se vale mucho soñar, ¿sí? Y en ese sentido, yo sí creo que la apuesta de negociar con muchos al mismo tiempo es una apuesta que es realista, porque eso es lo que pasa en los territorios, que están muchos al mismo tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, yo sí creo que es una apuesta realista. O sea, parte de lo que uno ve en los territorios que, digamos, y en las zonas donde salió la FARC, en el 2016-2017, es que, pues, una de lo que dice pues, la comunidad y las personas es, mire, claro, se fue la FARC, pero teníamos otros grupos y necesitábamos que existiera algo también para esos otros grupos. Entonces, yo creo que ese es un sueño muy válido, ¿sí? Porque es lo que pasa en la realidad. Pero, entonces requiere aún más planeación y aún más estrategia. Sí, coordinación. Coordinación. Que no es lo que caracteriza un poco las gestiones del señor presidente. Pero la apuesta no está mal. Digamos, pero me parece interesante porque, claro, manejarlo de manera aislada, pues sí, puedes sacar una negociación con el ELN y ahí salir a decir que es que lo lograste, pero tienes todo lo demás alrededor. Pero además es que estas estructuras que se pintan como enemigas entre ellas, también tienen muchos vasos comunicantes, porque, repito, estamos ante estructuras que son muy poco homogéneas y estructuras que han cambiado mucho en la historia, inclusive el ELN. Entonces sí, la forma de negociación pues tiene que cambiar. Claro. Pero eso simplemente quiere decir que se necesita más planeación, más estrategia, más coordinación. Pero sí creo que el tema de que, digamos, de esa minucia de qué pasa con las personas que en efecto aparecen en la lista, más allá de si hay colados o no, es lo clave. Claro. Pues Gina, y además tenemos cambio fiscal el otro año, entonces ya esto va a hacer todavía pues que venga una visión distinta y entonces ya entramos en las elecciones y hace que sea muy difícil como, yo no sé, yo a veces pienso como tiene que tener alguien el plan listo y apenas empezó el gobierno ejecutarlo porque no hay tiempo para dar muchas más vueltas. Si le fuéramos a dar un resumen a la gente de todo esto que hemos dicho, bueno, yo creo que en el tema de paz total está claro un poco tu planteamiento. La política criminal del gobierno Petro en este momento está, en cuanto a proyectos de ley, muy enfocada en tipos penales.
y en penitenciario. Muy enfocada en lo penitenciario. La política pública en un sentido más amplio, en este momento no parece que hubiera como una conversación que involucre a más actores. ¿Sí? Y en cuanto a la fiscalía, pues hay una gran pregunta por qué reflejan esos indicadores, pero hay un mensaje sobre cómo hacemos para evaluar la gestión del fiscal, aparte de la gestión de la entidad. ¿Qué más le dejamos a la gente ahí en resumen de lo que hemos... Yo quiero dejar otro mensaje, y es, tú decías ahorita que claro, es que de pronto esta política, como el tema de la política criminal y su conexión con la paz total y demás, es más difícil que, no sé, las otras reformas, entonces de pronto por eso también se están discutiendo más. Yo quiero insistir en que no, en que esto también es necesario discutirlo y también tiene salidas, ¿sí? Y también es posible discutirlo, pero además quiero decir algo, y es, muchos de los que le apostamos a este gobierno le apostamos porque plantea que va a resolver esto, que va a resolver el conflicto armado, que va a resolver esas, digamos, y que sí va a plantear algo más permanente y sostenible respecto a la situación de conflicto claro, armado, porque, sí. Y esa conexión con el crimen organizado. Entonces, digamos, a mí, yo sí quisiera ver esto como principal en la agenda, ¿sí? Y como con un liderazgo absolutamente claro. Un liderazgo que puede ser compartido. O sea, yo entiendo que esto no se lo puede tomar solamente el ministro de Justicia, ¿sí? Que probablemente tenga que tener un liderazgo compartido entre el ministro de Justicia, el alto comisionado de paz, el ministro de Defensa, ¿no? Que habría, digamos, el ministro de Defensa, que sería un muy buen fiscal, un muy buen claro. Ministro de Justicia, ¿sí? Probablemente es un liderazgo compartido, pero se necesita un liderazgo, ¿sí? Y se necesita que sí se vuelva central en la agenda, en el cambio que se quiere plantear. Entonces, tal vez ese sería el otro mensaje que yo dejaría. Gina, muy interesante la conversación. Espero que a la gente le quede como unas ideas acá. Nos faltan muchos temas, faltan cosas que se podrían tratar con mayor profundidad, pero creo que es un buen contexto para lo que está pasando, porque no habíamos hablado de este tema y la gente lo está pidiendo en el canal. Para cerrar, Gina, quiero dejarle a la gente una recomendación tuya de cualquier cosa que hayas hecho hace poco, que hayas leído, que hayas visto, porque la gente lo anota y lo mete en su lista de cosas, y muchos de una dicen, lo empecé a leer, o lo oí, o hice ese paseo, o hice ese plan. A ver, ¿qué recomiendo? Pues voy a recomendar algo que sí es lectura, es libro, y tiene que ver con estos temas de política criminal, y es la biografía que hace Zweig de Fouché. Me la leí recientemente, y además de que está pues excelentemente escrita y es muy chévere de leer, creo que nos muestra nos muestra un personaje que se parece mucho a eso que en Colombia entendemos como el fiscal, ¿sí? Y ese fiscal que además se ajusta a cualquier gobierno, y ese fiscal que digamos que está más interesado en recoger información de inteligencia y tener más información para tener más poder, y por lo tanto acomodarse al gobierno de turno o al rey de turno. Sí. Entonces, ese lo recomiendo. Vamos a ponerlo en pantalla para la gente que está viendo, y en las notas del episodio también para Spotify. Gina, gracias por sacar un tiempo para venir a hablar conmigo. No. Gracias, Charlie, por invitarme. Bueno, gente, nos vemos pronto para otra conversación. En el canal está la sesión de escritorio que hicimos esta semana sobre la denuncia de JP Hernández contra Roy Barreras, la política en modo influencer. Véanla, porque creo que es un análisis ahí que les puede dejar claro cómo está eso. Ya saben, si quieren apoyar este proyecto, ingresen ya a patreon.com/charlasconcharlie. Déjenos comentarios y sugerencias de invitados e invitadas, y nos vemos pronto. ¡Chao!